Ahora sí. Felei, Chaupain Compuché, Mari, mi nombre es Ariel Traipi Huilipán. En estos momentos ya nos encontramos al aire para transmitir este importante evento de lanzamiento del proyecto NGREN. Es un proyecto emblemático que vamos a desarrollar en este territorio. Estamos grabando en vivo en este momento desde la región de la Araucanía. Es un gran honor poder presentar hoy día este evento. ¿Ya? Lo que hoy día vamos a conocer es un completo panorama, un panorama que comenzó ya esta mañana con una rogativa mapuche en la cual han acudido loncos, Iñiguetufe, nuestras tejedoras y nuestros invitados con quienes dimos lugar allí en el campo de oración. Tradicionalmente, como nosotros los mapuches hacemos las cosas, primero pedimos permiso a la naturaleza para poder iniciar algo de buena manera. En el estudio del primer piso se encuentran nuestros invitados. Y allí muy lejos, en Miami, se encuentra el gerente general de Récord Guinness, a quien les voy a presentar en unos breves minutos. Y aquí en el estudio del tercer piso se encuentran nuestras tejedoras que representan las 4 identidades territoriales. Por allí se escucha el sonar de sus herramientas de tejido. Están los huichal, la lana lista, los huichal listos, las tejedoras listas para dar inicio a este primer certamen del lanzamiento del desafío que finalmente en el mes de febrero vamos a establecer un récord mundial Guinness. Pues bien, vamos a hablar sobre la marcha de esta primera fase, pero ahora, en este preciso momento, quiero darle el pase a nuestro amigo Ralph Hanna, quien se encuentra en Miami esperando esta conexión. Por favor, Ralph, sea bienvenido. Pronto nos vamos a reencontrar en este territorio cuando vamos los mapuches a establecer el primer récord mundial Guinness en el hemisferio sur. Bienvenido, Ralph. Ralph, te aviso de que tu micrófono está en silencio. Debes activarlo, por favor. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ariel? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Yo soy Ralph Hanna de Guinness World Records, soy el jefe de servicio al cliente para América Latina. Es un privilegio estar aquí y estar explicando lo que significa Guinness World Records como empresa y también la importancia de este intento de récord que entendemos va a intentar en febrero del año que viene. Sobre la mayor cantidad de personas tejiendo a la vez. Guinness World Records es la autoridad mundial de todos los récords mundiales que existen. No hay otra manera de tener un récord oficial sin haber hecho una solicitud con Guinness World Records, algo que ustedes ya lo han hecho. El próximo paso sería realizar el evento en febrero, siguiendo todo el reglamento que tiene nuestro equipo de records. Somos una entidad que empezamos en Londres en 1955 con el lanzamiento de nuestro primer libro
este año, de hecho, la semana que viene lanzamos el libro de 2021 en tiendas que contiene miles de récords que se han logrado en toda parte del mundo. En nuestra base de datos tenemos más de 50,000 récords que las personas se han hecho en estos últimos 65 años, inclusive récords históricos de antes que esto. Y en la región de América Latina celebramos eventos durante el año en diferentes regiones. Sin embargo, entendemos que esto sería el primer intento de récord oficial en esta región. Sería la primera vez que se intenta en Chile un récord de tejer y de esta categoría de récord, que es la mayor cantidad de personas tejiendo a la vez. El récord a batir está en 322 personas que se ha hecho en China. Entonces sería necesario ese gran día tener más de 322 personas para poder lograr ese récord y estar tejiendo todos juntos durante al menos 5 minutos. Este se puede extender más y puede ser toda una jornada para celebrar el récord, pero el mínimo que debe superar son 5 minutos. Y bueno, eso es un gran orgullo estar invitado y muchas gracias por tomar este tiempo para aprender más del récord. Y de parte de Guinness World Records estamos muy contentos que tiene esa posibilidad de lograr un nuevo récord en Chile en 2021. Muchas gracias, Ralph. La verdad que el desafío está sentado. 322 tejedoras en Hainan, China, en el sudeste asiático, el año 2017. Así es. Cuando sostuvimos una conversación con usted vía redes sociales en primera instancia, usted nos ha hecho un reporte muy importante acerca de los distintos récords que se han batido en el mundo, sobre todo en esta materia del textil, pero también esto se traduce en una apuesta mayor. Yo recuerdo allí en ese email que tuvimos de su parte, donde establecer 500 tejedoras sería un símbolo bastante interesante, dejar una marca mayor, ¿no?, de 500 tejedoras, y ese es el desafío que nosotros hoy día estamos respondiendo, aun cuando hay sorpresas. Puede que no reunimos las 500, puede ser menos, pero nuestra meta firmada con ustedes también apunta a hacer 500 tejedoras simultáneamente, y el espacio está. Hoy día hicimos una rogativa maravillosa en ese lugar donde se va a emplazar las tejedoras de las distintas identidades que este territorio tiene. En pantalla están viendo nuestras tejedoras que ya comenzaron a hacer un registro de sus tiempos. Por favor, Ralph, yo creo que este va a ser un récord sí o sí. Vas a tener que entregarnos ese certificado porque ya estamos preparados 170 días antes de comenzar este evento. Como puedes ver allí, tenemos tejedoras que representan los territorios, decía, Lafkenche, gente del mar, Nakche, gente de valles, Huenteche, gente de la precordillera, y Pehuenche, gente de la alta cordillera. Los colores que se representan aquí, Ralph, es el arte que va a resultar de todo este evento. Es el arte que representa un arcoíris, el arcoíris de la esperanza ya en estos tiempos difíciles. Nosotros esperamos dar el máximo. Todas las herramientas que se han creado para este evento son genuinas, originales, y también tenemos una verdadera campaña que vamos a lanzar próximamente para que todas las personas que viven en esta región y en el país pueden contribuir, ya sea financiando con la compra de uno de estos telares, y que lo va a retirar después que se logre el récord mundial Guinness. O sea, esto va a ser un enorme evento del cual ya nos estamos preparando 170 días antes. Eso nos hace proactivos como cultura originaria. Somos un pueblo que tiene más de 12.500 años en este territorio, y nosotros hemos procurado mantener nuestro arte. El arte textil, Ralph, es el arte más prominente en la cultura originaria, donde se recrean símbolos de nuestros líderes, símbolos del patrimonio espiritual, natural, y eso es una verdadera maravilla. Nuestras tejedoras son el alma de este proyecto,
Muchas de ellas provienen de lugares muy apartados de la región. También podemos decir de que nuestras tejedoras llevan adelante el desarrollo de una economía que se vincula con el turismo, se vincula con no solo la subsistencia, sino que el poder tener un desarrollo económico desde lo propio, desde lo endógeno. Bueno, Ralph, yo sé que tu agenda es muy ocupada y ya tienes una reunión, me has dicho a las 11:30 y te he tomado 2 minutos de tu tiempo. Muchas gracias. No, Nanyum, nos encontramos el 21 de febrero para recibir nuestro certificado oficial Guinness. Muchas gracias, Ralph. Así es, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Pues bien, muchas gracias. Que tengas un grandioso día. Pues bien, nuestro público que nos sigue a través de las redes sociales del Pabellón Araucanía en YouTube y también quienes están viendo en el set del primer piso, tiene la oportunidad hoy día también de interactuar con este proyecto. Perdón, ahí está la cámara, no tengo mucha costumbre sobre cámaras, disculpen. Tiene la oportunidad también de interactuar con nuestra audiencia. En el primer piso entiendo de que ya está habilitado, digamos, un espacio para poder interactuar, pueden expresar sus palabras de ánimo. Yo me encuentro en este tercer piso y en este momento le voy a pedir a Andrés Bazán, le voy a dar el pase. Sí, me dice aquí nuestro director que más... Ah, bueno, nuestro director me dice que piano mundano. Le voy a dar el pase a Andrés Bazán, que se encuentra en el primer piso, nos está escuchando muy probablemente allí en la pantalla. Andrés Bazán. Vamos a esperar que Andrés se conecte. Un segundo. Un segundo, vamos a transmitir el mensaje de Andrés Bazán. Todo esto se hace vía remota para tener todas las precauciones de salud. Correspondiente. Estamos conectando con el primer piso en este momento. Bueno, mientras tanto se conectan en el primer piso y Andrés Bazán se prepara para presentar allí a nuestros invitados. Perfecto. Andrés Bazán, te pido por favor que... Allí estás en el estudio, Andrés. Qué gusto. Bien, gusto Ariel. Un afectuoso saludo. Estamos muy contentos. Sí, Andrés, puedes hablar. Te veo desde acá, de maravilla, todo bien. Te voy a pedir lo siguiente, Andrés, que bueno, nos presente a nuestro invitado. Tenemos allí, vamos a ir por este orden, Daniel Schmidt, que podamos entrevistar a Daniel Schmidt, nuestro consejero asesor de la Fundación Chilca, quien conoce muy de cerca este proyecto, NERREN, ya, que también le puedas dar la oportunidad de que se conecte con nosotros. Por favor, tú comandas desde el primer piso, estimado Andrés. ¿A él? Andrés, por favor, te pido que enciendes el micrófono. Está muteado tu señal de audio. Tienes que activarla. Sí, ahí estábamos tratando de corregir un poquito la señal de audio, pero como te decía, estábamos muy contentos. Vamos a tratar de hacer participar a cada uno de los que están invitados hoy día al lanzamiento, así que vamos a ir parte por parte. Yo creo que vamos a partir de acuerdo a lo que nos indicabas tú. Vamos a invitar a Daniel Schmidt, a ver si nos puede compartir algunas palabras y ir haciendo, digamos, la ronda de comentarios de cada uno de los asistentes.
Estimado Andrés, te voy a pedir que coloques el celular así, de modo horizontal, para que exista un buen margen de eso. Perfecto, ahí estamos espectacular, Andrés. Estamos hechos para el cine. Perfecto, ahí sí. Excelente, muy bien. Tenemos conectado en este momento a Daniel Smith, nuestro consejero asesor de Fundación Chilca. Él es Daniel Smith, también decano de la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido, estimado Daniel. Un gusto, Andrés, o sea, Ariel, un gusto poder saludar, Andrés también que me dio el micrófono. Me gusta saludar principalmente a las tejedoras que hoy día están asumiendo este desafío, un proyecto maravilloso que busca poner en valor el trabajo de las tejedoras de los distintos territorios del pueblo mapuche y que en conjunto, ¿cierto?, van a poder demostrar que trabajando en conjunto se puede sacar adelante esta gran iniciativa. Un desafío en el cual nos sentimos muy identificados personalmente, con mucho compromiso, y esperemos que se logre. Yo estoy seguro de que va a ser así, con el apoyo de todos y con un gran trabajo colaborativo. Un gusto, Ariel, de poder participar hoy día. Muchas gracias, Daniel. La verdad que hemos trabajado arduamente para este día. Esta es una buena señal. Nosotros somos mapuche, tenemos hoy día la capacidad también de poder unificar criterios, de hacer alianzas para llevar a un buen término la expresión máxima que tiene nuestra cultura, que es el arte telar, el arte del huichal, el nirren. Muchas gracias, Daniel. Un gusto, Ariel. Bien. Muchas gracias. Estimado Andrés. Bien, Ariel, tú me indicas el orden, nosotros estamos todos dispuestos aquí para poder participar y entregar algunos comentarios. Perfecto, como eres el hombre que se encuentra allí en el primer piso, preséntanos por favor a nuestros invitados. Tenemos, no sé si está el Ceremi y ya se ha ido. Tenemos allí también a Lonco de la comunidad, de nuestra comunidad, de la comunidad que me representa. Perfecto. Tenemos a señor... ¿Te parece que invitemos al Lonco a dar algunas palabras? Sí, sería muy bueno que nos diera algunas apreciaciones sobre lo que ha visto hasta el momento. Ok, lo vamos a contactar, tiro. Pues bien, mientras están buscando al Lonco que se encuentra en el set del primer piso, puedo contarle que aquí continúa el laborioso trabajo del nirren, del tejido, nuestra lamien que representa las 4 identidades territoriales en este momento. Ellas son mi lamien Patricia Lipín, que se encuentra desde el territorio Lafkenche, Bienvenida, mi lamien, está con toda la fuerza, desde muy temprano viajó para llegar a este territorio. También tenemos a nuestra lamien del territorio Nacche, lamien Ninosca, Muñoz Chanamil, de Lumaco, ha llegado un día antes para poder estar con nosotros en esta transmisión y en este trabajo que vamos a hacer para todos ustedes con mucho cariño. También desde Padre Las Casas, nuestra lamien Claudia Silva Canuqueo, ella es presidenta del del Huichal Tumapu, que es una organización con muchas tejedoras con más de 30 años de experiencia, muchas de ellas. Y desde el territorio Huenteche, en el lado de Ercilla, mi lamien Camila Colimil, se encuentra también hoy día aquí tejiendo. Luego va a hablar su representada que se encuentra en el primer piso. Y desde el territorio pehuenche, qué maravilloso en este tiempo el territorio pehuenche. El territorio pehuenche está allí en la alta cordillera, desde Cunco hacia arriba, va incrementando y se va consolidando el territorio pehuenche. Mi lamien, aquí está mi lamien Juanita, todas sean bienvenidas. Pues bien, mientras continuamos y nos preparamos para presentar allí en el set, ¿sí?
Le vamos a dar el pase entonces a nuestro secretario general de la Fundación Chilca, Andrés Bazán. Mari Lonco, ¿cómo se encuentra Peñilonco, Augusto Lienqueo? Acá le escuchamos perfectamente. Lonco, ¿cómo se encuentra usted? Yo estoy aquí en el tercer piso, le estamos dando la oportunidad también para que pueda, más bien usted nos brinde la oportunidad de conocer sus impresiones sobre este evento de la mañana. Mientras esperamos que nos dé ahí sus palabras de apoyo el Lonco. Seguramente se está escuchando los audios del primer piso. Estamos esperando que se logre solucionar ese aspecto técnico en el primer piso. Pues bien. Ajá. Bueno, si es que persiste el problema técnico en el primer piso, podemos sí, ya estamos conectando. Vamos a leer qué nos dicen desde el primer piso, qué ocurre. Bien, nos comentan en las redes sociales que se ve impecable. Es un desafío inmenso para nosotros que no nos dedicamos a este rubro de la transmisión ni las comunicaciones, hacer un esfuerzo de estar aquí frente a muchas personas. Pues bien, ya tenemos allí en el primer piso del estudio del pabellón Araucanía nuestro Lamien, nuestro Peñi, perdón, el Lonco. Sí. Pero se me escucha súper pesado. Pelay, sungayo Peñi, ne cuento sunguñe Peñi. Sunguay mi Peñi Lonco. En este tercer piso se encuentran las tejedoras. Usted pudiese transmitirle unas palabras de apoyo a nuestras lamienes que van a continuar estas 7 horas de trabajo incesante desde el tercer piso del pabellón Araucanía. ¿Tenemos problemas técnicos? Hagamos lo siguiente. Vamos a darle un mensaje a Andrés, que si no ocurre una comunicación ahí, puede mientras tanto buscar otro invitado. Tenemos a la concejal de Ercilla, la primera concejal de Ercilla, se encuentra con nosotros Andrés. Mientras tanto, coordinamos con el Lonco el mensaje. Le damos el pase a la Lamien concejala de Ercilla, por favor. Que se acerque, por favor, a Andrés. ¿Está ahí? Pues bien, también me comentan aquí nuestro director que ha llegado el alcalde de Lumaco. Entonces tenemos dos autoridades dentro del territorio que hoy día ocupan un cargo muy importante. Tenemos a la concejala, tenemos al alcalde de Lumaco, que me acaban de avisar que llegó. Bienvenido, Peñi Manuel. Yo me encuentro aquí llevando adelante esta transmisión. ¿Qué ocurre? Díganme. Tenemos desesperados a los técnicos tratando de hacer estas conexiones. No se preocupen, estamos en vivo. Así es la televisión hoy día. Ya, ahora sí. A la tercera la vencida. Ahora sí. Bueno, muy bien. Los hermanos, que estamos aquí hoy día, le doy agradecimiento de haber estado todos juntos en esta casa, en la casa por don Ariel Traipi, y soy de la comunidad de él, somos de una comunidad, así que vengo a acompañarlo. Soy de Peral, soy Lonco de Peral. Gracias por la junta que están haciendo, por lo que están la gente de otro lugar, las tejedoras que están agradeciendo eso,
gracias, que sigan continuando, que no olviden su costumbre, su entendimiento que tienen ellos, les digo a las mujeres o jóvenes que están aquí. Así que yo me encuentro muy bien de haber estado con esta organización. Más no le puedo decir, gracias a don Ariel, gracias a la gente de distintos lugares, que sigan con su trabajo, que Dios le ayude. Sí. También que no olviden su costumbre, su cultura que tienen, el hablante mapuche, que no lo olviden, que sigan hablando mapuche. Antes nosotros... Oh, se ha cortado la transmisión. Si volvemos a retomar, yo quiero mencionar para las personas que se encuentran en el primer piso y a los que están conectados, que el lonco Augusto Lienqueo es una increíble persona. El lonco es la primera autoridad de mi comunidad. Ha sido capaz de tomar la difícil decisión de volver a restablecer el Niyatún en nuestra comunidad. Habían pasado alrededor de 40 años donde nuestro territorio había ido decayendo espiritualmente. Pero aquel hombre que se encuentra allí tras las pantallas reunió fuerza, reunió a su gente para poder volver a practicar nuestra espiritualidad. Por mucho tiempo, en lugar de Ñillatuhue había una cancha de fútbol. En ese lugar ocurrían muchos hechos violentos a veces y transgredíamos nuestros propios principios y valores. Pero sin embargo, aquel hombre que se encuentra allí en las pantallas, invitado hoy día de honor en este espacio, para mí tiene mucho valor. Como lonco, como mi primera autoridad, está aquí presente acompañándonos y me emociona el solo hecho de que estemos reunidos y que estemos sacando adelante esta iniciativa con mucha fuerza. No ha sido fácil. El otro día decía él que no es fácil para el mapuche sacar las cosas adelante, pero sí se puede. Y qué bueno que a veces cueste, porque esas son las cosas más sabrosas que existen. Pues bien, gracias Lonco, entendimos su mensaje, nuestras lamienas aquí en el tercer piso escucharon sus palabras, sus consejos, y la audiencia seguramente también ha escuchado que debemos recuperar nuestro mapuzungún, debemos recuperar nuestra espiritualidad y nuestras creencias. Xaltumay Lonco. Pues bien, tenemos más invitados. Me gustaría... ¿No hay más? Me han dicho que llegó el alcalde de Lumaco. ¿No está conectado todavía? Pues bien, vamos a estar atentos. Bueno, ¿qué va a ocurrir durante todo este día? Yo estoy asombrado, la verdad. Fíjense que, de acuerdo a la conversación que tuvimos recién con el señor Ralph Hanna desde Estados Unidos, nosotros para poder lograr el récord mundial Guinness tenemos que hacer varias cosas, pero una de ellas es gestionar, reunir fuerzas y reunir voluntades desde todos los rincones de nuestros territorios. Hacemos el llamado para que ya nuestras tejedoras puedan ir registrándose, inscribiéndose en lo que va a ser este monumental evento que vamos a desarrollar el 20 y 21 de febrero, aquí mismo, aquí en los 5.000 metros cuadrados que se encuentran disponibles en el pabellón Araucanía, en un área verde muy bien conservada, y ahí vamos a desarrollar nuestro evento. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Pues bien, tenemos aquí a nuestra concejal de Ercilla, quien también tiene toda la tribuna para poder saludarnos, darle fuerza a nuestra Lamien. Adelante, Lamien. May Lamien, bueno, para mí es un orgullo estar acá como también representante de la comuna de Ercilla, como concejal, especialmente apoyando a las lamienes que hoy día se encuentran aquí en este lugar, de manera especial a mi lamien Camila, que la estimo mucho y que sé que está marcando un proceso histórico en conjunto a las otras lamienes. Creo que como mujeres somos súper importantes en el desarrollo de este tipo de
de encuentros y este tipo de eventos que nos marcan también un antes y un después. Creo que como mujeres somos portadoras de la sabiduría, especialmente las que hoy se encuentran acá proyectándose y también están dejando una tremenda enseñanza que sé que ha ido también de generación en generación. Ellos son las portadoras en este momento, pero sin embargo que también van a marcar una historia al tejer este arco iris que se ve como un proyecto súper grande y bonito para marcar historia. También este arco iris que nos traiga la luz, nos traiga también la sabiduría, nos traiga todo el Nehuen, para seguir fortaleciéndonos nosotros también en nuestro territorio. Perfecto. Muchas gracias, Lamien, por tus palabras. Indudablemente, todas las mujeres mapuches representan hoy día y cumplen un rol muy importante en la historia de nuestro pueblo. Tiempo atrás conversábamos con más personas, con más Lamien, y que efectivamente la mujer, cuando una mujer crece, y lo decía una Lamien también allí, voy a tomar prestadas sus palabras, cuando una mujer crece, toda su familia crece, pero no solo con ello, viendo aquí el ejemplo, toda una comunidad también crece. Por lo tanto, es muy importante apoyar la labor que ellas cumplen hoy día, es fundamental complementarse, porque no solo puede estar todo el gran trabajo sobre la mujer, el hombre y la mujer deben llevar adelante. Así lo ha enseñado mi familia, mi madre, que también se encuentra por allí en el estudio, que la vida es dual, ya la vida mapuche es dual, no debe primar uno más que otro, debe haber un equilibrio. Muchas gracias, Lamien, por expresar sus palabras en esta transmisión en vivo. Estamos cada vez aumentando más nuestros seguidores en las redes sociales. Es muy, muy novedoso para mí, no había estado en este formato antes. Así es que muchas gracias, Lamien. Fentren Mayum, también son Lamien. Shalto. Alto usted. Pues bien, seguramente está mi amigo Andrés en el primer piso. También, Andrés, tienes toda la libertad de poder conectar con nuestros invitados, porque aquí en el tercer piso, atención audiencia, se prepara también nuestro peñi Joel Maripil, ganador del premio Pulsar año 2020. Está en el estudio, está preparando sus instrumentos. Pronto nos vamos a... Yo no sé si la palabra puede ser deleitar o puede ser maravillar, puede ser todo esto hermoso que se siente cuando escuchamos a través del canto ese consejo, esa señal maravillosa que nos entregan. Así que audiencia, prepárense allí la sintonía para que recibamos en el estudio a nuestro peñi Joel Maripil. Mientras tanto puedo decir de que Andrés se encuentra en el primer piso. Por favor, quiero que tomes allí el control. Te van a traspasar la señal. Mientras esperamos a Andrés. Pensábamos todo este tiempo, ¿cómo vamos a hacer esta transmisión si nunca lo habíamos hecho nosotros, no? Pensábamos en que las personas, cada invitado hace uso de un tiempo valioso. Y eso es lo que hoy día queremos brindar, valorizar el tiempo de ustedes como invitados. Pronto se viene el almuerzo, está exquisito, Sune y Tradiciones, Tesoro Humano Vivo, nos trae ya los alimentos, me ha avisado por interno que está camino al pabellón Araucanía para que todos podamos disfrutar también del Yaguel, hacer Yafuto y fortalecernos con los alimentos. Pues bien, ¿ya podemos dar el pase? Estábamos en camino a darle el pase al primer piso nuevamente. Si no sale bien esta transmisión y veo allí, renuncio a hacer esto. Pero hacemos el mayor esfuerzo con cariño, con entereza. Queremos salir adelante. Gracias por la paciencia también la audiencia. Los tiempos en televisión son preciosos, dicen. Son escasos también.
siempre son acotados los tiempos y cada segundo de transmisión aquí pesa porque como no somos profesionales en las comunicaciones, tenemos que pensar en decir, bueno, ¿y qué decimos ahora? ¿Qué les puedo decir ahora? Que nuestras Lamien han avanzado en forma tan rápida que ese fue un instrumento que se ha caído con fuerza. Han avanzado muy rápido y es muy probable que el récord Guinness, como dijo el señor Ralph Hanna, lo batimos en tiempo récord. En tiempo récord. Dijo 5 minutos de exposición y ganamos. Pues ven, aquí van a traer hasta el estudio los instrumentos para que nuestro Peñi Joel Maripil entre también en la transmisión inmediatamente. Mi Peñi, ¿le doy la bienvenida entonces? Pues bien, Joel Maripil, hombre lafkenche, hombre sabio, hombre quimche, hombre alegre, que con su canto maravilla al mundo, Australia, Canadá, México y cuántos otros países ha visitado, pero más bien cuánto territorio mapuche ha visitado, con una humildad, con una templanza que llega a los lugares. Encendemos el fogón, yo me acuerdo en nuestra ruca, y nuestro amigo allí escuchaban pacientemente toda la templanza de la voz de mi Peñi Joel Maripil. Que chuca bueno, dicen en Mapuzungún, de allí viene. Hoy día le doy la bienvenida, Peñi, tiene toda la cámara para usted, hermano mío. Gracias por estar con nosotros. Amo libre. Muy agradecido de venir a conocer a las tejedoras. Creo que ese Kimun nos trajo hasta acá para poder compartir hoy día y recordar aquellos cantos que hacían nuestros papás mientras hacían Neven. Se acordaban de sus hijos, para quién sería el Macún o lo que fuera. Se acordaban de su esposo también. Y ahí iban dibujando los sentimientos, el amor que sentían en su piuque, lo iban dibujando en el ñimicán para sus hijos, para a quien a ellos le estarían haciendo aquel regalo. Así que hoy día recordar aquel hermoso momento que vivieron y tal vez su mamá a ella, eso le dijeron, y hoy están haciendo lo que realmente le recomendaron hacer. Así que Rumé Mañum con Punamiel. Mientras el sonido del mediodía acá en este país, seguramente en otro país nos verán, aquí se acostumbra a tocar en la sirena al mediodía, en otros lados no lo hacen, pero vamos a responderle a aquello. Me observa él. Qué lindo los que nos dijeron. Entonces le decimos aquí a todo el Gualmapu y al territorio chileno y al mundo, le decimos Cintanya Kimun
mama malay Thue aluna Incinta ni makoy Thuele aluna Incinta ni takon Tu facci antum meu Tu facci la mia Chi mua fina Tanik me kasau Thuelingan feula Halkatulingan Tu facci kantuna Mapuche songo Walpan mapumeonga Halkutungepe Walpan mapumeonga Kimyainga feula Malenga kay malay Tu facci ulcha Tu e cantumeki Tu fameunga Tu facci antumeu Temuko wariameu Hariel nganyira kifam Tu famu wepai Femuechile mainga Feleke foi coifi Incinta ni monien meu Walpan mapumeu Pelei, que me sumó. Es un Yo. que estaba escrito, pero también fue improvisado de todo lo que aquí estaba pasando. Qué maravilla. Nos dejaron aquel regalo, aquella joya de conocimiento nuestro Cuifique Cheyem, nuestros antepasados. Lo guardamos tanto en nuestro piuque y en nuestro lonco que aquí no necesitamos un lápiz ni siquiera un papel para poder hacer fiesta con lo que aquí está pasando en este momento. Tiene que volver. Ellos están luchando para que el zuén siga presente y el canto también. Lo está reconociendo a través de este unel, de esta melodía, como el viento, como aquel sonido gratis, natural, que disfrutamos cada día, que vemos el sol en cada despertar, en cada amanecer. ¡Jámale! Malay, malay, may. Malay, malay, may. Na, mapufil, pale, guay, pale. Hayiwan ngay, na, mapumeo. Manyum fali, kuifique, cheyemay. Fayengan, tanyika mengalam. Fayengan, tanyika mekasau. Faychika mekasau meu, malepahin. Faychika mekimeluan, malepahin. Huekal tumekingan, may tufachilamien. Hayuan nga tanyipenyan meo. Malay, malay, may. Malay, malay, may. Nang, mapofil, palewal, pale. Hayuan ngay. Nang mapumeo. Manyum fali, kuifique, cheyemay. Fayengan, tanyika mengalam. Fayengan, tanyika mengalam. Faychika mengalam meu, chaliwahin. Faychika mengalam meu, kimuwahin. Faychika mengalam meu, poyewahin. Faychika mengalam meu, mongeleahin. Newantoleahin. Kinyau kaleahin, kasau kaleahin, al canto leahin, femeche yemaina, venía y el traipe, malepe, fenrenda kituam, hey mita mi piuque meu, hey mita mi longo meu, guaypape, tami kasau ngakai, filpale mapu, cheo malingamo, mongen que chengakai, halkutualo, kasawalo yemay tapachizongo. Estoy muy
¿cómo se le dice eso? Moncuey. Estoy muy metido o inspirado en lo que está pasando. De verdad, siento una tremenda alegría el habernos invitado para poder mostrar este tesoro que nos regalaron, que nos regaló la vida y aquel abuelo, la abuela que tuvimos. También las felicito a cada uno de ustedes. Trabajan y trabajan como Yallín. Yallín significa araña. Estas arañas y modelos de ejemplo que lo está viendo mucha gente. Yo creo que el tiempo es suficiente, Peñi, ¿cierto? ¿Con ese? ¿Termina con ese? Romei Mamañum. A mucho han la feula, te facho el cantón de Moncuenga. Ese canto hermoso que tienes que debemos expandirnos. Sería maravilloso, un regalo enorme para la ¿Cuál era ese tema? Son tantos. Pero quiero decirle que también trabajemos el idioma, dijo el lonco delante. Y le diríamos así, para recuperar el mapudungún a través del canto. A todas estas niñas y niños les vamos a decir así. Mari, 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 pupici che c'è. Mari, 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 pupici che c'è. Facciando il canto all'onga in cin. Facciando il canto all'onga in cin. Fei meu, chi mahin, ma putungun. Fei meu, chi mahin, ma putungun. Fei meu, il canto all'onga in cin. Fei meu, il canto all'onga in cin. Mari, 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 pupici che c'è. Mari, 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 pupici che c'è. Mari, 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 pegni, paine che ho. Facciando una cialiguallonga in ciu. Facciando una cialiguallonga in cin. Tu facci mapo meu, tu facci liguen meu. Ruf come cialiguain, ruf come kimuain. Felekei, come che la mia nguen. Felekei, come che peñiguen. Mawanpe, fillantu requimun. Piu que meu compape, lonco meu yema e café. Fei meu, huevain, forta que zungo meu. Fei meu, huevain, forta que zungo meu. Inchin chalicain, inchin chalicain. Mari, my begain. Mari, my begain. Mari, my begain. Mari, my begain. Quiñécame, piu que meu. Quiñécame, poyen meu. Nien meu, quiñengla. Fei meu, na hinchin femiein. Inchin chalicain. Inchin chalicain. Mari, my begain. Mari, my begain. Mari, my begain. Mari, my begain. Romei Mayum. Fentren truyun, fentren rohul. Come el caliein afillanto. Un elelein te facci buen tema po meu. Peu que le toain caquiñanto meu. Fele! Chalto Quiña mai. papán, nehuentimi. Ya. ¡Caquiñé! ¡Ya! Qué alegría más grande, Joel, que nos haya acompañado, como siempre, en todos los escenarios te encuentras disponible. Gracias, hermano mío, por este canto, por este sungun que transmite, por este enlam que transmite a través del canto. Tenemos más invitados y para cerrar esta transmisión del día de hoy se prepara en nuestro set un invitado que indudablemente respeto mucho, valoro mucho, ha trascendido progresivamente, pero un ejemplo importante nos da él con su presencia hoy día. Un importante ejemplo nos da. Cuando eres mapuche en todos los lados. Yo creo que el concepto mapuche
mapuche también. No importa el lugar donde te encuentres, puedes estar en cualquier parte del mundo, sigue siendo mapuche. Si estás en un alto cargo, sigue siendo mapuche, con Kemerra Kisuam. No importa el lugar donde te encuentres, aun cuando estés en los tiempos difíciles, sigue siendo mapuche. Aun cuando estés en la riqueza, sigue siendo mapuche. Entonces, tengo la grata oportunidad de invitar a nuestro espacio. En este momento, aquí ha llegado nuestro Peñi, Manuel Peinequeo. En este espacio, mi estimado hermano, te voy a dar la bienvenida. Toma asiento. Vamos a estrechar nuestras manos. Mari. Pues bien, nos encontramos hoy día, estimado Peñi, dando inicio a un importante proyecto que surge desde la iniciativa propia de Mapuche y que se expande para reunir voluntades. Te agradezco mucho que te encuentres aquí hoy día junto a nosotros. Tiene las cámaras para poder expresar también un saludo fraterno a nuestras lamienas tejedoras de todo Gualmapu, para que confíen en nosotros, nos apoyen y podamos finalmente el 20-21 de febrero trascender como el primer pueblo originario en batir un récord mundial Guinness. Bienvenido. Chaltu Beñi, Rumekme Dungutati, Lepain Tatuachi Charu Cameo, Tuachi Antu, Blenmeo Kemedungu, Ayun Dungu, Bleitain Newen Kechi, Amulnia Tatuachi Kedao. Es un honor primero estar aquí junto a un gran líder, nuestro Peñi Ariel Taipi, liderando un proceso que va a ocurrir el 21 de febrero. Un récord Guinness que es por primera vez en la historia nuestras Lamien que están aquí presentes y otras que se van a ir sumando participarán de este evento internacional. De tal forma que quiero felicitar a la Fundación Chilca que usted lidera y a todo su equipo que le acompaña. Estuve conversando con el secretario ejecutivo abajo, así que hay mucha gente que se ha ido sumando a este tremendo desafío y esperamos que resulte todo un éxito, porque este es el arte de la cultura mapuche. No es artesanía como a veces se le dice, sino que es arte, porque aquí se combinan colores, se reflejan todo lo que es el entorno donde vive cada mujer de cada lof, que tiene que ver con vidas del río, de la flora y fauna, de lo que se observa de la cosmogonía. Todo eso se refleja dentro del arte mapuche, que es nuestro tejido. Y siempre han sido las mujeres, especialmente, quienes han llevado estos complejos trabajos y la creación de distintas formas que se estampan allí en esos tejidos, en vestimentas, en abrigos en general. Y esto tenemos que darlo a conocer porque la cultura mapuche es muy amplia, tiene toda una estructura compleja que tiene que ver con el territorio. Y el territorio está rodeado de múltiples vidas, la diversidad. Y en esa diversidad es que surge también el Mapudungún, que es el sonido de la tierra, Mapu Dungun, el sonido del Guaymapu. Y en todo eso está la vida que se desarrolla con todo su trabajo en el arte de la platería, en el arte de los tejidos. Así que yo creo que el mundo de hoy, en el caso del Estado de Chile, no ha reconocido, no ha querido reconocer esta estructura propia, distinta, que es genuina en este territorio, que la vida del pueblo mapuche se desenvuelve en este espacio por un tiempo aproximado de 13.000 años, según los estudios científicos, paleontólogos que han estudiado la vida del ser humano acá, y por lo tanto necesitamos nosotros dar a conocer lo que es la cultura mapuche, porque si no, quedamos como siempre
la pantalla en general ha querido mostrar al mapuche como terrorista, como personas que no quieren avanzar en la vida, y fundamentalmente lo que la cultura mapuche es la búsqueda del diálogo, de la armonía. Por eso en nuestra cultura, a primera hora de la madrugada, en la conversación con el río que está más cerca, con el ñen, con el ser vivo que está en ese espacio que domina el entorno del lof. Si es que estamos en el mar, o estamos en la cordillera, o estamos en la montaña, ahí está el diálogo permanente para la búsqueda de la armonía en la vida que se necesita para que se desarrolle un pueblo, una cultura, como es el caso del pueblo Nación Mapuche. Así que felicitarle a usted, Peñi, Gracias, y Peñi. que sea todo un éxito este récord Guinness. Pentren Mayum, pues muchas gracias. Aquí hemos escuchado las profundas palabras de nuestro Peñi Manuel Painequeo, quien representa hoy día como alcalde en el territorio Naxche, donde hay muchos otros territorios que tenemos que hacer el llamado también, Los Sauce, Purén, Angol, Súmele, Traiguén, que conforman el gran territorio Naxche, donde también está aquí nuestra Lamien representando ese territorio, esa comuna, nuestra Lamien Ninosca Muñoz Chanamil. Pues bien, ¿qué puedo decir? Estoy fascinado con todo este encuentro del día de hoy. Vamos a cortar las transmisiones después de esta interesante ponencia de nuestro Peñi, pero les dejo invitado a que en el segundo bloque, que comienza y le vamos a dar anuncio, tenemos invitados especiales que se van a conectar vía remota, pero en presencia tendremos a Luz Marina Huenchucoy Millao, una líder que la conozco desde muy chica y cómo ha ido progresando. Ya está en el estudio, se encuentra nuestra Lamien, nuestras tejedoras a nuestra espalda. ¡Qué maravilla, qué fuerza se siente! Y ustedes ni se imaginan lo que se siente aquí. Yo estoy emocionado. Estamos saliendo adelante. Huesclutain Mapuche dice que debemos resurgir. Desde las profundidades del olvido, de la negación, tenemos que surgir. Y con la unidad y la fuerza, yo creo que es un buen mensaje para todos ustedes también. Todos luchamos, y nuestra forma de luchar hoy día desde el arte, esta es nuestra bandera de lucha también. No me gusta usar la palabra lucha, porque la verdad que invoca ciertas energías que a veces nos puede perjudicar. Pero sin embargo, somos un pueblo que persiste a pesar de todas las dificultades. Le doy la gracia entonces. Nuestro director de transmisión seguramente va a cortar la señal. Ya termino con todo esto y por favor con la imagen de fondo de nuestras tejedoras. Ellas son el alma de este proyecto. Nosotros como Fundación Chilca y todo nuestro equipo, que somos muy pequeños el equipo, esmeramos en hacer lo mejor posible. Creo que como personas que manejamos información, tenemos el deber de compartir la información y poder estrechar lazos. Muchas gracias, Pentren Mayum, Compuché. En el estudio le doy las gracias a todos los que vinieron y están allí en el primer piso. Chaltumay, Pentren Mayum, Compuché. Salto, Peñi. Anual.